Porque lamentablemente, al estudiar las reacciones frente al nacimiento de Jesús e irlas describiendo, como yo lo acabo de hacer recién, es inevitable que eso resuene y se aplique a lo que uno observa en la realidad actual. ¿Quién es Cristo? Desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista académico, pero después histórico, pero después está desde el punto de vista personal. ¿Quién es Cristo para vos? Porque académicamente, históricamente, teológicamente Cristo puede ser alguien, pero no necesariamente lo es para vos. O sea, qué representa y cómo te impacta en el hecho de realmente cómo te impacta. O sea, qué modificaciones, influencia o cambios produce en tu vida eso que Cristo es. O sea, una cosa es creer intelectualmente hacer algo acerca de Cristo y otra cosa es que eso modifique tu vida, redireccione tu vida. Entonces, cuando nosotros vemos las reacciones de las personas, estas 4 reacciones de las personas frente al nacimiento de Jesús, lo que estamos tratando de ver es quién dijo cada persona que era Cristo, pero no solamente cómo cada persona reaccionó o definió a Cristo, sino cómo eso impactó en la vida de la persona. Por ejemplo, a Herodes lo confirmó como un asesino, como un diablo. A los magos, ellos decían que Cristo era el Hijo de Dios, era el Mesías esperado. Pero no solamente lo decían, sino cómo impactó eso en su vida. Bueno, a los magos los confirmó como elegidos de Dios, como personas que tenían la revelación que los convertía en cristianos genuinos, porque pudieron reconocer al Hijo de Dios y adorarlo. ¿Cómo reaccionó Herodes? Bueno, a Herodes, lo mismo que los magos, lo confirmó en el papel de un reprobado de Dios, que no tuvo la revelación divina para reconocer al Hijo de Dios, y en lugar de eso, sí tuvo la mente reprobada, en términos bíblicos, para ver a Jesucristo como una amenaza a su propio reinado. Entonces, no solamente quién dice la gente que soy yo, quién dijeron estas personas que era este chico que había nacido, este bebé, sino cómo eso impactó en sus vidas. ¿Quiénes dijeron los habitantes de Jerusalén que era Jesús? ¿Dijeron los habitantes de Jerusalén quién era Jesús? Claro que lo dijeron. Dijeron, este que sea el que sea que ha nacido, es una amenaza para mi paz cotidiana y familiar. Porque este va a hacer que Herodes se enoje y haga seguramente una más de todas las maldades que hace 37 o 40 años que viene haciendo. Entonces yo, que necesito seguir viviendo mi vida normal, yendo a trabajar todos los días para pagar la cuota del auto, llevar a mi hijo a la escuela, tener trabajo para comprar el pan y darme el mínimo gusto, este que ha nacido, que no me esfuerzo mucho en describir quién es para mí, porque en definitiva no me importa quién es él, sino cómo me afecta. Y me afecta negativamente, porque pone en riesgo ese plancito de vida diario y cotidiano que yo tengo. Por último tenemos a los líderes religiosos. ¿Quién dicen los líderes religiosos que es él? ¿Cómo afecta eso a su vida? Bueno, los confirma de la misma manera que a Herodes como reprobados de Dios, que no reciben la apertura de vista espiritual para ver que ese niño que ha nacido es el Mesías prometido, del cual ellos estaban perfectamente informados porque eran estudiosos del Antiguo Testamento. Entonces los confirma como reprobados porque no lo ven y ellos toman la decisión de ser indiferentes y seguir en su negocio. ¿Cuál es el negocio? El negocio de haber construido un puente a Dios, un puente propio, su propia religión, que los tranquiliza en su conciencia de decir, yo estoy bien porque oro en las esquinas, porque llevo los papelitos con los versículos de la Torá atados en distintas partes de mi cuerpo, porque cumplo una cierta rituología y porque no soy como los demás. Entonces yo tengo mi propia religión. ¿Y qué es lo que creo acerca de este bebé? Muy fácil, que no lo necesito. Yo ya tengo mi puente a Dios. Y ese puente a mí me queda cómodo, porque es un puente que me permite no dar lo que me gusta y lo que me cuesta. No hacer sacrificios reales, genuinos. No luchar contra mis verdaderos pecados, la codicia, la ambición, el orgullo, los placeres, tanto del dinero como de la carne, sino que esa religión me permite tender un puente al cielo a través de dar
lo que me sobra y lo que no me cuesta, como algunos granitos de eneldo, como estudiar, como asistir a diversas reuniones y ritos, cosas que en definitiva no cuestan, porque no calan en lo profundo de tu pecaminosidad. Al contrario, incluso son cosas que te permiten enmascarar y enmarcar tu pecaminosidad en una apariencia religiosa. Incluso esa apariencia religiosa, dada por esa pertenencia a esa religión, puede incluso llegar a ayudar y contribuir a tu pecaminosidad, porque te da el estatus para alcanzar ciertos privilegios, cierto poderío económico, ciertos placeres. O sea que esa religión, para los líderes religiosos, justamente, era totalmente funcional a su pecaminosidad, porque les permitía, por un lado, esconder sus verdaderos pecados, la codicia, el orgullo, los placeres. Incluso les servía también para conseguir herramientas para poder seguir adelante con su pecaminosidad, con sus pasiones carnales. Ellos se podían divorciar y cambiar de chica, que obviamente siempre iba a ser de una más viejita a una más jovencita, porque la repudiada iba a ser siempre la que les había dejado de gustar, porque el poderío económico que ellos podían alcanzar por estar al frente de los negocios del templo de Jerusalén les permitía comprar una vida de placeres, miren lo que voy a decir, de flojera, porque si nosotros vamos a definir trabajo, no digo que trabajo solamente es agarrar una pala y estar transpirando al rayo del sol, pero el trabajo algún tipo de sacrificio implica. No necesariamente es acarrear una bolsa de cemento bajo el sol, pero quizá es el verdadero estudio de la palabra de Dios, horas. Quizá el trabajo, en el caso de ellos, hubiera sido pasar mucho tiempo enseñando y amando a personas que no eran funcionales a ellos o no olían bien, no eran de su grupo con el que ellos se sentían bien. O sea, sabemos que los líderes religiosos no iban a la mayoría de las partes de la ciudad, sino que solamente se manejaban en ciertas partes de la ciudad con ciertos grupos de personas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todas estas cosas? Porque lamentablemente, al estudiar las reacciones frente al nacimiento de Jesús e irlas describiendo, como yo lo acabo de hacer recién, es inevitable que eso resuene y se aplique a lo que uno observa en la realidad actual. Ahora, yo lo que quisiera hacer es aplicarlo un poquito esto a nuestra vida personal, de los que estamos acá. Entonces nosotros vemos la reacción, pero sobre todo la razón de esa reacción. Y a mí me gustaría que ustedes se traten de aprender de memoria las 4 reacciones y sus 4 trasfondos. Las 4 reacciones y sus 4 razones. El primer grupo, cómo reacciona y por qué reacciona como reacciona. Empecemos por lo bueno. ¿Cómo reaccionan los magos frente al nacimiento de Jesús? Van y lo adoran. Esa es la reacción. Pero ¿por qué razón ellos reaccionan de esa manera? ¿Cómo ellos supieron que ese niño que había nacido era el rey prometido de Dios, que venía de parte de Dios, era el rey verdadero? La razón por la que ellos reaccionaron así es porque ellos habían creído tanto en lo que les había enseñado Daniel a sus antepasados, como también en las profecías bíblicas que ellos habían leído, porque eran justamente sabios, ¿sí? O sea, personas entendidas en todas estas cuestiones. Acá podemos ver la doctrina de la elección. Los magos reaccionaron como reaccionaron porque eran elegidos de Dios para que les resplandeciera la luz del Evangelio. Y cuando la luz del Evangelio resplandeció en el mundo, como ellos eran elegidos, la vieron. La misma luz que resplandeció para Herodes, para el pueblo de Jerusalén y para los líderes religiosos, que no creyeron y rechazaron. ¿Por qué? Porque ellos no eran elegidos, eran reprobados. ¿Vos cómo explicás que si 4 personas miran ese reflector que está ahí arriba, uno diga estoy viendo un reflector y los otros 3 digan no estoy viendo nada? Bueno, hay una sola explicación. Hay 3 que son ciegos. Eso en teología sistemática se llama doctrina de la reprobación. Ciegos espiritualmente. No han sido abiertos sus ojos espirituales, en términos de Juan 3, no han nacido de nuevo, en términos de Corintios, están ciegos y no pueden ver la luz del Evangelio en el nacimiento de Jesús. ¿Vieron cómo se ve clarito la doctrina de la elección y la de reprobación? Si no, ¿cómo explicás? ¿Cómo explicás las 4 reacciones?
La del pueblo de Jerusalén, bueno, son un montón de personas, no sabes si eran todos réprobos, todos elegidos, o la mitad o qué porcentaje. La de los líderes religiosos. La de Herodes, bueno, ya sabemos que Herodes era un réprobo y no porque no aceptó a Jesús, ya era un réprobo de mucho antes. Pero la de los líderes religiosos, no, no, cuando no sos, no sos, ¿eh? Y cuando sos, sos. Así seas peor que los líderes religiosos. Porque el que estaba crucificado a la par de Jesús era más parecido a Herodes que a los líderes religiosos. Sin embargo, la vio porque era elegido. Yo creo que acá podríamos cerrar el punto de que en este capítulo de la Biblia nosotros vemos la doctrina de la elección y de la reprobación. No hace falta ya que lo explique más porque se ve clarito, ¿no es cierto? Volvamos a la pregunta que yo hice. ¿Cuál fue la reacción? Pero sobre todo, ¿cuál fue la razón de esa reacción? Entonces, la reacción de los magos fue reconocer en el niño al Cristo. El Cristo era el Mesías prometido. Cristo y Mesías es la misma palabra, pero una es del griego y otra es del hebreo. Entonces, ellos vieron en el niño al Mesías prometido. ¿Por qué razón? Bueno, desde el punto de vista humano, porque Daniel les había enseñado, porque habían estudiado las profecías, pero porque eran elegidos, porque lo mismo que enseñó Daniel también se lo enseñó a los habitantes del pueblo de Jerusalén, se lo enseñó a los líderes religiosos y también a Herodes, porque Herodes, si bien no era judío de nacimiento, pero tenía clarísimas las profecías del Antiguo Testamento, porque cuando llama a los escribas, les dice, ¿dónde dice la ley de Dios que van a ser el Mesías? Herodes no se enteró ese día, cuando apareció la comitiva persa, que los judíos estaban esperando un Mesías. Herodes era un judío por adopción desde el punto de vista religioso. Él estaba totalmente compenetrado con el conocimiento y la cultura religiosa judía. O sea, cuando llegó la comitiva judía, 4 años antes, Herodes había mandado a reconstruir el templo. Herodes era un respetuoso de la doctrina judía y conocedor y estudioso, porque él era un gobernante con todas las letras. Y un gobernante con todas las letras tiene que estar empapado de la cultura del pueblo al que gobierna, porque si no, no se mantiene 40 años en el poder. En algún momento hay una revuelta. Y en el momento que pasa todas estas cosas sobre el final de la vida y del gobierno de Herodes, Herodes estaba manteniendo al pueblo contento. Contento entre comillas, por supuesto. El pueblo no estaba contento, pero te quiero decir, por ahí la palabra no es contento, es apaciguado. Si les estaba reconstruyendo el templo, y vos sabés que para un judío, vos le reconstruís al templo, y en el patio trasero vos podés estar matando a la madre, pero no importa, le estás reconstruyendo el templo. Así que matala tranquilo, te va a decir. Herodes sabía, conocía las profecías, los líderes religiosos también, el pueblo también. O sea que el hecho de que los magos hayan reconocido en el niño al Cristo, sea porque conocían a Daniel y porque conocían la profecía, no es causa suficiente para que ellos lo hayan visto al niño como Mesías. Hay una cuestión de revelación. Por eso, cuando Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después de darle varias opciones de lo que la gente decía que es él, Pedro, en lo personal, pero en representación obviamente de los compañeros que tenía a la par, los otros discípulos, dicen, no, Señor, vos sos el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y por qué digo que Pedro dice esto como una convicción personal, pero sin lugar a duda como una convicción grupal? Pedro es la voz de lo que todos pensaban acerca de Jesús. ¿Pero de dónde sacás esto? Bueno, que en los versículos siguientes Pedro dice, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Por eso Pedro es el líder, porque él dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, en representación de sus compañeros. ¿Cuáles? Nosotros, los que hemos dejado todo para seguirte. Y Jesús le responde, bien has dicho, Pedro, y lo sabés, y lo descubriste porque te lo enseñó Daniel y porque estudiaste la profecía. ¿Viste? No dice eso Jesús. ¿Por qué? Porque Herodes también conocía a Daniel y a la profecía, los líderes religiosos también conocían a Daniel y a la profecía, el pueblo de Jerusalén también conocía a Daniel y a la profecía. La diferencia es que a Pedro no se lo reveló ni Daniel ni la profecía, ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay que tener coraje para negar la doctrina de la elección y de la reprobación. No, claro, pasa que está en Romanos 9. No, está desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. En cada pasaje prácticamente que lees, encontrás alguna alusión. Lo cual esto me lleva a decir, entre paréntesis, que el hecho de que América Latina no crea en la doctrina de la elección y de la reprobación, te habla
muy claramente del paupérrimo estado académico de América Latina, del estado doctrinal de América Latina. Porque no es que desconocen el infralapsarianismo y el supralapsarianismo. No, eso lo desconocemos todos. ¿Sí? Desconocen o niegan o reprimen una doctrina que cuando abrís la Biblia te salpica en la cara. El objetivo que estamos haciendo esto es ver cómo podemos ir de lo académico a la aplicación personal. O sea, que nosotros podamos ver si estas reacciones y estas razones pueden llegar a estar en nosotros. Ojo con confundir conocimiento doctrinal con piedad genuina, con justicia propia genuina. O sea, ustedes nunca se olviden que nadie se salva por conocimiento doctrinal. Porque para salvarse lo único que hay que hacer es reconocer el pecado y el Salvador. Nada más. Me voy a adelantar un poquito al final de este estudio. Hubieron 4 reacciones. Sabemos que una fue la correcta, 3 no. Hubieron 4 razones. Sabemos que una fue la correcta y las otras no. Hubieron 4 tierras. Sabemos que en una dio fruto el nacimiento de Jesús y en las otras 3 no. Obviamente, acá el peligro y lo que nos preocupa es el número 3. 3 tierras que no dieron fruto, las 3 reacciones que no fueron las correctas, pero, sobre todo, las 3 razones para esas 3 reacciones que no fueron las correctas. Las 3 razones para esa tierra, esas 3 tierras que no dieron fruto. Las piedras, los pajaritos que se llevaron la semilla, los yuyos que ahogaron. Se puede trazar un paralelismo entre las 3 reacciones y sus 3 razones al nacimiento de Jesús. Los líderes religiosos por su religiosidad. El pueblo de Jerusalén por estar concentrado en su metro cuadrado diario. Herodes por sus ambiciones malditas, maliciosas. Todos sabemos que en el caso de las 3 tierras, los pajaritos que se llevan la semilla es esa gente que la semilla ni entra en la tierra de su mente, que de plano la rechazan y dicen, no, yo estoy en otra cosa. Quizá podría ser Herodes, que de plano lo rechazó a Jesús. Dijo, o sea, esto hay que eliminarlo, no hay que dejar, pero ni que viva. Díganme ya dónde vive que voy corriendo a matarlo. O sea, voy a contramano. Quizás esa otra reacción, esa otra tierra que dice, estoy con las cosas de este mundo, el afán de la necedad, las riquezas, los placeres. Y bueno, ¿quién podría ser? Sí, podrían ser los líderes religiosos. Estaban afanados en sus planes, en la vida que ellos habían amasado a lo largo de tantos años para llegar a los cargos que tenían, a la comodidad que tenían, a estar, digamos, ya protegidos por una religión que les permitía tener la vida que ellos durante tantos años habían anhelado tener. Entonces quizás estaban enfocados en esas cuestiones de este mundo, como también la gente de Jerusalén. Entonces el fruto del nacimiento de ese niño no iba a entrar en esas tierras, no iba a dar fruto, no iba a existir en esas tierras. ¿Vieron que hay un paralelismo? Quizás yo estoy medio loco y veo la parábola del sembrador en Mateo 2, pero se ve. Hay 4 reacciones, hay 4 tierras. Hay una reacción correcta, hay una tierra correcta, una tierra que da fruto. Hay 3 que no. Las 3 reacciones que no dan fruto, las 3 tierras que no dan fruto, conocen la semilla. Nadie que rechaza a Jesús lo rechaza por ignorancia. Nadie que rechaza a Jesús lo rechaza por ignorancia. Herodes conocía la profecía. El pueblo de Jerusalén estaba esperando al Mesías. Eran todos, ustedes saben, los judíos eran todos estudiosos. Los líderes religiosos, ni hablar. Los 4 tipos de tierra cayó sobre ellos la semilla. A todos Jesús les nació. Todos lo vieron, todos lo tuvieron enfrente. Nadie puede excusarse en, yo no sabía, a mí nunca nadie me habló de Jesús. Nadie puede excusarse en la ignorancia. Yo no me enteré. Che, ¿por qué no me avisaron que nació Jesús así yo lo iba a adorar? Todos vieron la comitiva persa de 300 personas entrar por la avenida principal. Todos vieron la luz, todos vieron los pastores, todos escucharon a Zacarías el domingo en el templo. Si no fue en la época del nacimiento, porque vos estabas distraído ese día, esos días, entonces en algún momento, quizás 30 años más adelante, te topaste con Jesús, con los milagros. Nadie rechaza a Jesús por ignorancia, por decisión propia. En algún momento de la vida todos nos enfrentamos a una decisión. ¿Quién dice la gente que soy yo? En algún momento de la vida vos tenés que responder esa pregunta. La idea que yo creo que salta de todo esto que estamos hablando es la siguiente. Siempre hay otras cosas. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que me entristece. Siempre hay otras cosas. Y yo pensaba, los líderes religiosos no pudieron ir a adorar a Jesús porque tenían otros intereses. Estaban en otra cosa. Cuando Jesús vino, los líderes religiosos estaban en otra cosa. En su religión, en sus negocios, en su idea, en su error, en su ambición, en sus planes, en su ideología. Cuando Jesús vino,
El pueblo de Jerusalén, que conocía perfectamente la profecía, no pudo ir a reconocer al Rey de Reyes que había nacido. ¿Saben por qué? Porque estaban en otra cosa. Estaban en su miedo al gobernante autoritario y monstruoso que tenían. Estaban cuidando su metro cuadrado. Estaban tratando de tener una vida con la menor cantidad de sobresaltos posible. La reacción de las cuatro que agrupa el mayor porcentaje de gente detrás de esa reacción es la del pueblo de Jerusalén. Herodes hubo uno, líderes religiosos eran poquitos, sabios eran 3, o 20, o 50, pero el pueblo era una multitud. Ojo, porque si vos vas a rechazar a Jesús, si no lo vas a ver, seguramente no va a ser porque sos Herodes. Un poco más probable, pero tampoco tanto, es que sea porque sos un líder religioso. Pero muy probable es que rechaces a Jesús porque sos el pueblo. ¿Sabés qué es ser el pueblo? Es ser esa persona que tiene los ojos puestos en la vida diaria. Es esa persona que no es mala como Herodes, ni súper religiosa como los líderes religiosos. Es simplemente una persona común. Es tan común que está ocupada. Está ocupada en las cosas diarias, triviales y normales de la vida. En el estudio, en el juego, permítanme decirlo así, en la tontera. Lo digo para adultos y lo digo para niños. En la piecita que le quiero agregar a mi casa, en la moto que me quiero comprar, en el viajecito que quiero hacer ahora a fin de año, que me quiero ir a la casa de mi tía. ¿Y eso qué tiene de malo? No tiene nada de malo, ese es el problema. No tiene nada de malo. Pero que te viene como anillo al dedo para mantenerte todo el día ocupado. ¿Qué tiene de malo? ¿Sabes qué tiene de malo? Es la excusa perfecta para no ocuparte de Jesús. Para que Jesús haya nacido en la casita que está allá a 3 cuadras de tu casa y vos no tengas tiempo de ir a adorarlo. Yo creo que ese es el verdadero problema y el verdadero veneno que está consumiendo al mundo en este momento. No me preocupa Herodes. Y hasta les digo, ya no me preocupan tanto los líderes religiosos. ¿Sabes qué? Están perdidos. Herodes y los líderes religiosos, excepto milagro de Dios, están a años luz de venir a esa casita de barrio a adorar a Jesús. Los que me preocupa son el pueblo. ¿Sabes por qué? Porque son masa, son muchos. Y me preocupa que mi familia encaje en el pueblo. Me preocupa que yo encaje en el pueblo. Estos días he estado pensando mucho en David. Dios le dijo, vos no me vas a construir el templo, porque tu reinado ha estado marcado por la sangre. Vos has derramado mucha sangre. Tus manos están llenas de guerra, de sangre, de muerte. Has sido un rey guerrero. Vos no me vas a construir el templo. Vas a preparar los materiales. Vas a dejar un reino poderoso y grande que tenga la capacidad económica y la influencia sobre los reinos aledaños para conseguir el cedro, el oro y la mano de obra para que tu hijo Salomón construya el templo. Pero vos no. ¿Sabes por qué? Porque vos ocupaste tu reinado en las cosas en las que la ocupa el pueblo, en las cosas terrenales. Salomón no era mejor que David, pero ¿sabes qué? Tenía las tareas hechas. Cuando a Salomón le tocó reinar, el reino de Israel ya estaba extendido, ya era poderoso. No digo que Salomón no tuvo que hacer guerra, sí, tuvo que hacer guerra y extendió muchísimo más el reino de Israel. Lo llevó al momento histórico donde el reino de Israel ha sido más grande. No digo que llegó a ser un imperio, pero fue grande. Pero porque lo hizo sobre la base de lo que había hecho su padre. David, voy a decir algo que desde el punto de vista por ahí estrictamente bíblico no es correcto, pero es para que se entienda la idea. David no pudo ir a la casa donde estaba el bebé Jesús a adorarlo porque estaba atendiendo los asuntos domésticos. Llámese filisteos, llámese problemas económicos, llámese mudar la capital a Jerusalén, construir el palacio, luchar contra un montón de pueblitos chiquititos que habían quedado ahí alrededor y que continuamente estaban asediando. Y estuvo 30 y pico años, creo, 40 años, no, creo que 30 años y pico reinando y estuvo ocupado en sus problemas domésticos. ¿Y qué pudo hacer con Jesús? Porque David conoció a Jesús, supo que Jesús había nacido, pero no tuvo tiempo, no tuvo la característica, la vida de David, que Dios requería para construir el templo para Dios, para ir a visitar a Jesús, bebé, alzarlo y tenerlo en sus brazos. David lo vio de lejos a Jesús. Dicho en términos reales, David al templo donde iba a estar Dios habitando, lo vio, pero no lo vio tangiblemente. Se murió. Y el que hizo el templo y vio la presencia de Dios en el lugar santísimo fue Salomón. ¿Por qué era mejor que David? No, porque David había hecho la tarea antes. Entonces Salomón tuvo las tareas domésticas, terrenales, diarias de la vida, las tuvo muy adelantadas porque su padre se las dejó adelantadas. Su padre le dejó un reino grande. Su padre le dejó un reino poderoso económicamente y en términos de influencia sobre los países aledaños. Entonces Salomón levantó el teléfono, llamó al Líbano y le dijo, muchachos, ¿me mandan 10.000 toneladas de cedro para el templo? Sí. ¿Me mandan oro? ¿Me mandás no sé cuántos talladores, escultores? Sí, yo te mando, le dijo el rey de allá, el rey de allá, el rey de allá.
Y eso le permitió a Salomón construir el templo y tener la presencia de Dios en el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque no tuvo que arrancar de abajo. Su padre le dejó toda la plataforma. Yo sé que soy David, no Salomón. Pero ustedes tienen que aprovechar. Porque a mí a los 10 años nadie me habló de lo que yo les estoy hablando a ustedes. Ni a los 20 ni a los 30. O sea, yo les estoy poniendo una mochila muy pesada. Ahora, todos estamos ocupados en algo. Y ahí, si estamos entendiendo este mensaje, nuestra mente rápidamente tiene que trazar un paralelismo rápido, tender una línea, a aquel versículo que dice, el que quiera amar su vida, la perderá. Pero el que esté dispuesto a dar su vida por causa de mí, la hallará. El líder religioso dijo, yo tengo una vida. O sea, ¿sabes cuántos años hace que luché para estar donde estoy ahora? Yo tengo un asiento en el Sanedrín. Yo tengo acciones en los negocios de compra y venta de monedas y de venta de ganado en el templo. Y eso me da una posición, me da una comodidad, me da seguridad. Yo tengo una vida. El que quiera amar su vida, la perderá. La perderá. ¿Qué es lo que perderá? La posición. No, se perdieron a Jesús. El que quiera amar su vida en este mundo, perderá su vida en la eternidad. La herencia. El cielo con Jesús. El pueblo no fue a la casa de Jesús a adorarlo, porque tenían una vida. O sea, literalmente no fueron a adorar a Jesús porque tenían que llevar a los chicos a la escuela. Así, digámoslo así. Porque había que ir a trabajar. Porque no había tiempo. Soy feliz jugando con mis herramientas, con mis construcciones, con la electricidad, con la carpintería. Amo comprarme herramientas y jugar a Bob el carpintero, ¿cómo es? Bob el constructor o Bob Esponja, no sé qué es lo que soy, ¿sí? Me encanta, pero eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel cuando a 3 cuadras estaba el niñito Jesús No podían ir. ¿Sabes por qué? Porque estaban clavando maderita. Y eso es impresionante. La mayoría de la gente se pierde a Jesús porque está concentrada en su vida diaria. En su vida diaria que no tiene nada de malo. Ese es el problema. Por eso es tan riesgoso. Ayer lo hablábamos con una persona. No es tan riesgoso lo que es abiertamente pecaminoso. Lo riesgoso es lo que no parece pecaminoso, pero te distrae y te aleja de Jesús. No, pero yo a esta edad tengo que estudiar para ser alguien en la vida. No, pero estoy en la edad de trabajar. Aparte, ¿sabes qué? Estamos todos amontonados en mi casa. Si yo no laburo, si yo no construyo, si no le agrego una pieza más, las nenas están grandes. Si yo no compro un autito mejor, ya me empieza a dar un montón de gastos. Tengo que laburar, tengo que hacer horas extras, tengo que. Se te pasó, Jesús. Se te pasó. Lo tenías a 3 cuadras de tu casa. O sea, Jesucristo murió por tu pecado. Ascendió al cielo. Se resucitó, ascendió al cielo. Mandó el Espíritu Santo. Tenés la palabra de Dios en todas las versiones, con todos los comentarios. Tenés 2000 años de conocimiento e interpretación bíblica. Tenés 500 años de reforma, tenés catecismos y confesiones. Contrastá eso que vos tenés, que tenemos hoy, con personas de la antigüedad. O sea, nomás los judíos de la época de Jesús tenían solo el Antiguo Testamento. Pero vos no tenés tiempo, ni plata, para comprarte una Biblia de estudio, que sale 50, 60, 70 mil pesos. El celular que tenés sale 300 mil pesos. Y tiempo para las 4 redes sociales que usás, tenés. Pero plata para comprarte una Biblia de estudio de 50 mil pesos y tiempo para estudiarla, no tenés. Ese es el pueblo de Jerusalén. Y ese es el miedo mío con mi gente. Y esa es la razón por la cual somos tan pocos hoy sentados acá. Porque la gente está durmiendo en su casa. Porque la gente está salando el asado ahora. El asado que se está por comer la gente hoy domingo, si lo junta con el asado que se va a comer el domingo que viene, se compran una Biblia de estudio. ¿Vieron qué grave lo que estoy diciendo? ¿Vieron cómo nosotros que parecemos tan buenos, como lo era el pueblo de Jerusalén, que dice, por favor, yo lo único que quiero es que Herodes no se enoje, para que yo pueda llevar los niños a la escuela y los soldados romanos no me corten la cabeza en el camino? Yo lo único que quiero es tener paz para poder ir todos los días a trabajar y traer la lombricita al piquito de mis polluelos. Eso que suena tan bonito es lo mismo que decir, hoy es domingo, laburé toda la semana, déjame que me levante a las 9, me tome unos mates con mi mujer y nos comamos un asadito que no sabés cuánto hace que no podíamos comprar por la inflación y por lo bajo que están los salarios reales. Suena hermoso, pero te voy a decir una cosa, Jesús está a 3 cuadras de tu casa y vos estás salando el asado. Es una hermosa manera de perderte lo único que es bueno y que vale la pena en este mundo. Porque los cielos y la tierra pasarán, pero Dios es el único que es eterno, infinito. Y vos estás pensando en el asadito, y en el celular, y en las redes sociales. Porque para chusmear a través de las redes sociales siempre hay tiempo. Para ver qué puso el vecino, la vecina, el pariente, la pariente, para ver de qué te estás perdiendo. ¿Viste qué manera más perspicaz
de perderte a Jesús? Eso es lo que me preocupa. No me preocupan los Herodes, para nada. No me preocupan tanto los religiosos, me preocupan los pueblos, porque son masa, son muchos. No hay que laburar para ser pueblo. Hay que haber nacido en este mundo nomás, que ya te llena de ocupaciones, te llena la cabeza. El diablo es más vivo. Al diablo no le preocupa mucho fabricar Herodes y religiosos. No, si con el simple afán y la vorágine diaria ya logra que las personas no vayan a visitar a Jesús que nació a 3 cuadras de su casa. Es muy sencillo. El trabajo del diablo es muy fácil. Te pone una escuela de doble jornada, un poco de televisión, un poco de celular. Listo. No queda tiempo. Ya está. Jesús vino y nació en este mundo. Y 3 gatos locos se dieron cuenta y lo reconocieron. ¿Sabes por qué los otros no? Porque estaban ocupados. Estaban ocupados en otras cosas. Siempre hay algo para hacer. Así se llama el estudio de hoy. Siempre hay algo para estar ocupado. Jesús nació. De verdad. Uno lo ve como lejano, porque claro, fue hace 2000 años. Pero hace 2000 años cuando Jesús nació, había familias como la nuestra. Había niños como ustedes. Había señoras, había hombres, trabajadores, gente normal, por ahí con otras costumbres, en otra cultura. Pero más allá de esas diferencias, eran gente común y corriente, familias que comían, que cocinaban, que limpiaban, que trabajaban, que carpían, que cosechaban, que iban al mercado, que pelaban las papas, etc. O sea que así como Jesús nació hace 2000 años, podría haber nacido hoy tranquilamente. Por algún motivo que solo Dios sabe, fue hace 2000 años, pero podría haber sido hoy. ¿Qué te garantiza o en qué te quedas tranquilo que si Jesús en vez de haber nacido hace 2000 años hubiera nacido hoy, vos no hubieras reaccionado hoy, vos, con la misma indiferencia, sin percatarte de que Jesús nació, como lo hicieron esas personas hace 2000 años? Incluso yo pienso que hay incluso mayores probabilidades de que vos y yo hoy caigamos en esa actitud, porque hoy nosotros vivimos más ocupados, más cooptados por las pantallas, por la tecnología, por las preocupaciones de este mundo. Y además no tenemos la identidad religiosa que tenían los judíos. Pero eso, que parece un punto a favor de los judíos, en realidad también es un punto en contra nuestra. Porque vos fíjate, que si los judíos que estaban esperando al Mesías, que estaban informados, que estaban educados en que Dios iba a mandar a un Cristo, lo tuvieron al lado y no lo vieron, imagínate nosotros, que lo que menos tenemos en la cabeza es que estamos esperando al Mesías. Yo ayer, o sea, ¿acaso alguien que esté presente acá o mirando el video puede levantar la mano honestamente y decir, yo todos los días pienso en que hoy puede ser la venida de Jesús a la tierra? O sea, nadie piensa en eso. Seamos sinceros, nadie piensa en eso. Nadie cuando se despierta a la mañana dice, ¿ya que hoy va a ser el día que va a regresar Jesucristo por segunda vez a la tierra? O sea, seamos francos. Yo no creo que nadie piense eso a la mañana cuando se levanta, que ese sea su primer pensamiento. Creo que hay 20 millones de primeros pensamientos que una persona tiene cuando se despierta antes de que sea el hecho de si ese día va a ser el día del segundo regreso de Jesús a la tierra. Yo ayer hablaba esto con los chicos adolescentes en la clase y les decía, ¿ustedes sabían que Jesucristo, porque leíamos el pasaje de que Jesucristo asciende al cielo y aparecen unos ángeles y dicen a los discípulos que están mirando el cielo, así como lo vieron irse, así un día va a regresar? Y yo les decía a los chicos, ¿ustedes sabían que ese día puede ser hoy, la semana que viene, dentro de 100 años? No tenían idea. Está bien, no son chicos con tradición de formación religiosa, pero es que los que hoy en día conozco que tienen formación religiosa tampoco lo saben o tampoco lo esperan. ¿Sabes por qué? Porque siempre hay muchas cosas que hacer. Somos pueblo, tenemos que ir a comprar el pan, tenemos que ir a la escuela, no tenemos que llegar tarde. Y mientras vamos a la escuela nos ponemos los auriculares y vamos escuchando música. Y después volvemos y mientras cocinamos prendemos la televisión para escuchar la noticia. Y después nos vamos a dormir la siesta, rápido, apurado, porque después nos tenemos que levantar y tenemos un montón de cosas que hacer. Jesús está a 3 cuadras. La gente no quiere a Cristo porque no quiere cambiar su vida. La gente no quiere a Cristo porque ya tienen una vida, no quieren otra. Quieren la que ellos quieren, no la que Cristo te exige. Por eso el que quiere amar su vida, la pierde. No tiene nada. ¿De qué le sirve al hombre dar todos sus bienes si no puede ganar su vida? Todo lo que consigas en tu vida no te sirve para ganar tu vida, o sea, tu vida en el cielo con Dios. Dale, hacé, afanate. Laburá, ocupate, sé pueblo, viví con la mirada puesta en las cosas de este mundo. ¿Para qué? ¿Qué ganas? No, pero tengo una buena vida. Estos días he escuchado a algunas personas, justo coincidió que algunas personas han dicho varias veces la frase vivir bien, vivir bien. Justo estuve charlando con algunas personas en este último mes, por decir, un periodo de tiempo, hablando de otros temas, pero entre medio de la conversación se metía la frase, no, vivir bien, viste, que ya estés medianamente hecho, no sé, tener una casa donde vos puedas vivir bien, viste, un vehículo, un ingreso donde vos puedas más o menos vivir bien. Suena tan bonito. Que Herodes no se enoje que quiero llevar a los chicos a la escuela. Que Herodes no se enoje para que no mande tantos soldados romanos a patrullar por las calles. Que seamos más libres, que estemos mejor. Suena tan bien. Nos haría falta vivir mal.
Nos haría falta que los soldados romanos salgan a las calles y no nos dejen llevar los chicos a la escuela, porque quizá ahí buscaríamos más a Dios. Quizá ahí diríamos, che, pero Jesús está allá a 3 cuadras, voy a ir a visitarlo porque se me está poniendo difícil la vida, voy a ver qué me dice. En que sea por interés, pero quizá con una vida difícil, en que sea por interés, pero terminás en Jesús. Nos haría falta no tanta comodidad, nos haría falta un poco de enfermedad, un poco de preocupación, nos haría falta que gane en la política un gobierno perseguidor, que empiece a perseguir, que como Coca-Cola ahora o no sé quién prohíban la palabra Jesús. Nos haría falta que no nos permitan poner estos videos en las redes sociales. Nos haría falta quizá que prohibieran el ingreso de Biblias y libros cristianos para que no pudiéramos comprarlo en las librerías. No estoy hablando de nada raro. Es cuestión de estudiar un poco historia nomás, ¿no? Los primeros 300 años del cristianismo, lo que acabo de describir, es un poroto al lado de eso. O sea, los cristianos eran velas en los primeros 3 siglos. Y el que estudió un poco historia sabe a qué me refiero cuando digo que eran velas. Velas y saumerio. Para terminar, vamos a leer algunos versículos bíblicos que son la base de todo lo que hemos estado comentando recién. La verdad es que yo tengo que hacer una aclaración y hasta quizá una autocrítica. La verdad es que yo doy estas charlas, estas enseñanzas, siempre asumiendo que los que me están escuchando conocen, tienen ya un conocimiento y una base bíblica y van relacionando con versículos bíblicos, con enseñanzas y con doctrina lo que yo voy diciendo. Y la realidad es que yo sé que hay muchas personas que no tienen el suficiente conocimiento, y no lo digo de una manera crítica, lo digo simplemente de una manera descriptiva. Y la realidad es que yo tengo la característica por ahí de ser un enseñador que me surge naturalmente enseñar de una manera que es más apta para gente que ya tiene un recorrido, que ya está en camino, que ya tiene conocimiento. Y bueno, tengo que tratar de crecer en poder también conectar y hablar para gente que está más en sus inicios. Así que vamos a, justamente con ese objetivo, vamos a leer algunos versículos bíblicos para que por ahí el que no tiene conocimiento de esos versículos pueda ver que todo lo que hemos estado diciendo tanto en este estudio como en todos los anteriores, muchas veces, muchas frases, yo digo la gran mayoría de las frases que vamos diciendo en este estudio y en todos los estudios, son en su mayoría paráfrasis de versículos bíblicos. Pero el que no conoce los versículos bíblicos piensa que son ideas mías. Y bueno, justamente no es así. Pero solo se da cuenta el que conoce los versículos bíblicos y relaciona con cada cosa que yo voy diciendo esos versículos que conoce. Así que para los que no conocen un poco menos o están más principiantes, vamos a leer algunos versículos bíblicos. Mateo 16, desde el 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, que dicho sea de paso entre paréntesis, era una ciudad que la había construido Herodes, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No voy a comentar nada porque ya comentamos sobre este versículo hace un rato, es simplemente para leerlo. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 19, desde el 16 en adelante, rápidamente una historia, y la explicación que Jesús hace de eso que ocurre posteriormente. Mateo 16 dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, que es completo, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones, tenía una vida, ¿sí? Y estaba ocupado en su vida y amaba su vida. Versículo 23. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, hemos dejado nuestra vida y te hemos seguido. ¿Qué
¿qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros serán primeros. ¿Sí? Es una explicación perfecta entre la vida acá en la tierra y la vida que Jesús ofrece, que tiene que ver más con el más allá que con el más acá. En el estudio número 10, estaría bueno que el que no lo vio lo vuelva a ver, porque yo hago una mención acerca de un versículo de Efesios que más o menos en el minuto número 10 o 15 del video, en donde comentamos que Dios nos da bendiciones en Cristo Jesús. Y yo digo una frase que obviamente es quizá desde el punto de vista teológico suena como algo incorrecto, pero yo muchas veces utilizo ese recurso para captar la atención de la gente. Parezco decir algo que es incorrecto para que la gente me juzgue, pero de esa manera yo mantengo la atención y después explico en realidad qué es correcto o cuál es la forma correcta. Y yo digo, Dios no nos da ninguna bendición. Nunca Dios nos da a nosotros ninguna bendición. Porque en realidad el objeto de Dios, la debilidad de Dios, es Jesús. Y Él le da todo y hace todo lo que hace para Jesús. Pero a nosotros nos ha injertado con Jesús, nos ha hecho sus hijos adoptivos, los hermanos adoptivos de Jesús. Y estamos en Cristo. Entonces, para el que está en Cristo, todas las bendiciones de Dios para Cristo, de rebote, las recibimos nosotros. Porque nosotros estamos en Cristo. Entonces, ¿cuál es la forma de que nosotros seamos bendecidos? Que estemos en Cristo. Porque como la debilidad de Dios es Cristo, el que está en Cristo va a recibir todo lo que Cristo recibe de Dios. Entonces, Cristo recibió de Dios todas las cosas. Porque Efesios 1 dice que el objetivo de Dios es reunir todas las cosas en Cristo, ponerlas bajo la autoridad de Cristo, hacerlo a Cristo el Rey de todo, que eso ya lo ha hecho. Entonces, el que está en Cristo comparte con Cristo esa bendición de Dios. Por lo tanto, esto de pensar que Dios nos bendice a nosotros, a mí, porque yo me llamo Mauro y porque... O sea, desde el punto de vista de la doctrina que estoy enseñando en este momento, que es la doctrina de la adopción y la doctrina de la cristología, digamos, de quién es Cristo, nosotros no importamos un pepino. Dios... Lo estoy diciendo desde ese punto de vista, ¿sí? No en términos exhaustivos. Dios no se detiene a pensar, a ver qué bendición le voy a dar hoy a fulanito, a menganito, a sultanito. Ay, mirá, aquel quiere cambiar el auto y yo me olvidé. Le voy a dar una manito, le voy a tirar un laburito, unas horas extra en el laburo para que llegue y pueda licitar el plan de ahorro que está pagando. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? No, el propósito de Dios es para Cristo, es reunir todas las cosas en Cristo. El propósito de Dios es que vos estés a los pies de Cristo adorando a Cristo. El objetivo es Cristo, el centro es Cristo, ¿sí? Pero estamos ocupados en nuestra propia vida. El joven rico acá no quería dejar el plan de pago que estaba haciendo del auto o la casa linda que tenía para seguir a Jesús. Por eso Jesús dijo, es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello pase por el ojo de una aguja. Y Pedro saltó y dijo, pero Señor, nosotros lo hemos dejado todo, ¿qué pues tendremos? En el versículo 27. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las tribus de Israel. ¿Saben qué es lo que me encanta de eso? Que no entiendo qué significan ni las 12 tribus, ni los 12 apóstoles. Lo que me encanta es que la bendición de Jesucristo no es acá, es allá. Porque dice, cuando el Hijo de Dios venga en la regeneración, o sea, lo que le está diciendo es, mira Pedro, si nosotros tomamos este versículo como un rompecabezas, una pieza de un rompecabezas, y agarramos otra pieza que está en otra conversación que Jesús tuvo con Pedro, más allá, en otro lugar, en otro momento, que le dice, Pedro, en un momento en tu vida, vos no vas a ir a ningún lado, vas a necesitar que otro venga, te levante, te lleve, te lave, te traiga. Entonces nosotros juntamos esta pieza en donde Jesús le está diciendo a Pedro, Pedro, yo te voy a dar un trono para que vos juzgues a las 12 tribus. Y en Mateo 16 Jesús le dice, yo te voy a dar las llaves del reino y todo lo que atés va a ser atado y todo lo que desatés va a ser desatado. Y esa otra pieza, esas dos piezas las juntamos con la pieza del rompecabezas que dice, Pedro, un momento de tu vida vos no te vas a poder ni levantar de la silla, vas a necesitar que alguien te levante, te lleve al baño y te limpie. ¿Qué estaba profetizando Jesús en ese momento? Que a Pedro lo iban a matar, que Pedro iba a sufrir por causa del evangelio, iba a ser un mártir. Entonces lo que Jesús le está diciendo, cuando vos armás las tres piezas del rompecabezas, mira Pedro,
Vos que ahora no sos Simón, sos Pedro. Vos que hiciste la confesión que mi Padre te reveló, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vos que vas a reinar junto conmigo y vas a juzgar a las 12 tribus de Israel. Acá no sabes lo mal que la vas a pasar. Nunca te vas a comprar el auto, nunca vas a tener la casa de tu sueño y nunca te vas a ir de vacaciones a Brasil. Agradecé si no te molesta la próstata y poder ir al baño tranquilo. Y el plan que tenés de sepelio, del seguro de sepelio, quédate tranquilo que los romanos se van a encargar. Ese es tu seguro. Jesús, cuando antes de irse, una de las últimas cosas que Jesús le dijo a Pedro es que lo afilió a un plan de sepelio. ¿Viste? ¿Sabes lo que es un plan de sepelio? Eso que la gente paga para que cuando se mueren, alguien ya esté pagado el féretro, digamos, el cajón, el lugar donde lo van a poner, la atención que tienen que hacer al cuerpo fallecido. Y Jesús, antes de irse, le dijo a Pedro: vos quédate tranquilo, Pedro, que yo ya me encargo, antes de irme, de tu seguro de sepelio. Los romanos se van a encargar. Vos no te preocupes por eso. Va a llegar un momento que yo ya lo vi de cómo va a ser tu muerte. Eso es las bendiciones de Jesús para Pedro en esta tierra. Versículo 25. Sus discípulos oyendo esto, ¿oyendo qué? Es más difícil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Permítanme parafrasear esa frase. Una persona que está a gusto en esta tierra, ¿qué es un rico? ¿Qué es un rico básicamente? ¿Una persona que tiene plata? No. El objetivo de los ricos no es tener plata. El objetivo de los ricos es tener seguridad, tranquilidad, placer, poder. La plata es la forma, es el vehículo. El objetivo no es la plata. El objetivo es el placer, el orgullo, la seguridad, la tranquilidad. La plata es lo que vos usás para eso. La vida cómoda. Entonces, reemplacemos acá en el versículo lo que Jesús dice. ¿Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja? Lo que sea que signifique eso. Porque hay por lo menos dos interpretaciones interesantes. Pero lo que todos entendemos es que pasar un camello por el ojo de una aguja es imposible. Es más fácil eso que agarrar a una persona que en este mundo tiene una vida que le gusta. Ha alcanzado una posición de vida en la que se siente cómodo. Bueno, que una persona que ama su vida entre en el reino de los cielos es más difícil que pasar un camello por el ojo de una aguja. Entonces sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo si todas las personas, tanto en los niveles altos como en los niveles de abajo, lo único que hacen las 16 horas por día que están despiertos es tratar de buscar una vida cómoda? Uno cambiando el lavarropa y el otro comprándose una casa nueva. Pero cada uno en su nivel persiguen lo mismo. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? Señor, vos estás hablando en contra de lo que todo el mundo persigue. Está diciendo que para entrar en el reino de los cielos tenemos que dejar de perseguir nuestra vida cómoda y placentera. ¿Quién podrá, pues, ser salvo? La respuesta de Jesús es más insólita que la pregunta de los discípulos. Y mirándolo, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Es imposible para los hombres dejar de perseguir su vida cómoda. ¿Sabes por qué? Porque los hombres son pecadores, nacen pecadores. Y la raíz del pecado es la independencia de Dios en pos de la deificación de mí mismo. O sea, de vivir para mí mismo, o sea, para mi vida cómoda. Si yo no recibo de arriba un cambio de naturaleza, nunca voy a poder poner la mira, como dice otro lugar de la Biblia, en las cosas de arriba. Porque la naturaleza humana es poner la mira en las cosas de la tierra. Ya sea en cambiar el lavarropa o pagarme un viaje de vacaciones. Siempre la mira del ser humano, por naturaleza, va a estar en las cosas de este mundo. Por eso para el ser humano es imposible. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿De qué está hablando Jesús? Del nuevo nacimiento. Jeremías, Ezequiel: voy a poner en ustedes un espíritu nuevo, un corazón de carne. Voy a sacar el corazón de piedra y voy a poner un corazón de carne que ame obedecer mis mandamientos. Que deje de mirar lo que miraba el pueblo, lo que miraba Herodes, lo que miraban los líderes religiosos, su propia vida. Por eso el que quiera amar la vida, la perderá. Y quiero que miren qué interesante esto. Filipenses 3:8 es Pablo hablando, ¿sí?, escribiéndole a los filipenses. Y en el 8 les dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. O sea, Pablo está diciendo: todo lo que yo era, todo lo que yo soy, lo tengo como pérdida y basura. Fíjense las dos palabritas que Pablo utiliza para lo que el pueblo, lo que Herodes y lo que los líderes religiosos valoraban. Su vida en esta tierra. Pablo, un verdadero cristiano y además maduro,
define esas cosas de la vida terrenal como pérdida y basura. ¿Pero por qué? No porque sean pérdida o basura, sino que Pablo dice, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús. O sea, cambiar el lavarropa, el auto o irme de vacaciones, tener seguridad, tener tranquilidad, tener una base económica, tener una vida tranquila, una vida placentera, una vida cubierta, eso, puesto al lado del conocimiento de Cristo Jesús, no es nada. O sea, si tengo que elegir entre esas dos cosas, dice Pablo, me voy a vivir a un establo, como las algarrobas de los chanchos, pero conozco a Jesús por toda la eternidad. No cambio una vida en la tierra por una eternidad con Cristo. No la cambio nunca. Ahí tenemos un contraste. El joven rico se fue triste, porque tenía muchos bienes. El pueblo de Jerusalén se turbó, porque había nacido Jesús, y eso iba a hacer que Herodes se enojara y les trastocara sus vidas medianamente seguras y pacíficas que tenían. Herodes tuvo taquicardia cuando vio la comitiva persa entrando por la avenida principal. Los líderes religiosos no tuvieron tiempo, estaban en sus negocios, en sus cosas. Pablo es un líder religioso, porque si miramos el contexto de Filipenses 3:8, dice, versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Cristiano toda la vida. Conozco la Biblia, leí un montón de libros, hice un montón de cursos, maestro de la escuela bíblica, pecador, cero, malas palabras, nada, orar por los alimentos todos los días, asistencia a la iglesia, perfecta, toca la guitarra en el grupo de adoración, canta, se sabe todos los himnos, se sabe todas las canciones, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pero Pablo, ¿y lo otro? Si vos, Pablo, sos fariseo de fariseo, irreprensible en cuanto a la ley, hebreo de hebreo, si vos fuiste a la iglesia toda la vida, si vos sos un líder religioso, si hiciste el curso, si leíste la Biblia, si tenés 4 Biblias de estudio en tu casa, ¿todo eso no te hace conocer a Cristo? ¿No te garantiza que conoces a Cristo? Y Pablo claramente dice, no me lo... ¿Está mal? ¿Dice que está mal? No dice que está mal. Dice que no le garantiza conocer a Cristo, porque dice claramente, estimo todas estas cosas como pérdida por el conocimiento de Cristo, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, a ver, Pablo está diciendo que ha tenido que estimar como pérdida y basura la vida religiosa de él como medio para conocer a Cristo. O sea, Pablo está diciendo lo contrario a lo que la mayoría de nosotros pensamos, que la vida religiosa nos lleva a conocer a Cristo. Pablo dice, no. Yo tuve que poner a un costado mi vida religiosa para poder conocer a Cristo. Yo a Cristo lo gané cuando decidí perder mi vida religiosa. Estás diciendo que no vayamos más a la iglesia. Si entendés eso es porque no me querés entender lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que el ir a la iglesia, el ser líder religioso, no es sinónimo de conocer a Cristo. Si no agarramos Juan 3 y lo arrancamos de la Biblia, porque ahí tenemos un líder religioso al que Jesús le dice, vos no me conocés. Agarramos Mateo capítulo 5 y arrancamos de la Biblia, porque ahí tenemos un montón de gente cristiana que va al cielo, golpea la puerta y dice, sí, acá venimos nosotros, los que profetizábamos, los que hablábamos lengua, los que visitábamos a los enfermos. Y Jesús le dice, yo no los conozco. Pero ¿cómo si teníamos una re vida religiosa? Incluso era sobrenatural nuestra vida religiosa. Hacíamos señales. Ni siquiera era una vida religiosa humanamente, en lo humano. Hacíamos señales. Profetizábamos, echábamos fuera demonios, hablábamos en lengua. No lo conozco. Pero, ¿qué estás enseñando? ¿Que la vida religiosa no es sinónimo de conocer a Cristo? Y es lo que estoy enseñando porque es lo que dice Juan 3, con Nicodemo, vida religiosa, tenés que nacer de nuevo. Es lo que dice Mateo 5, vida religiosa, no los conozco. Y es lo que dice Pablo en Filipenses 3, vida religiosa, la tuve que dejar para poder ganar a Cristo. Y nosotros tenemos un montón de gente, y nosotros mismos inclusive estamos en ese riesgo de creer que porque tenemos una vida religiosa, conocemos a Cristo. Yo creo que la vida religiosa es una herramienta del diablo para confundirnos. Me van a matar por lo que estoy diciendo. Pero en Mateo capítulo 2, los líderes religiosos no fueron a visitar a Jesús
porque no encajaba con su vida religiosa. En Mateo capítulo 2, el pueblo judío que estaba esperando al Mesías no reconoció al Mesías porque estaban ocupados y eran religiosos y tenían conocimiento. Y en Filipenses capítulo 3, Pablo tuvo que dejar toda su vida religiosa para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. ¿Ves? ¿Ves que la Biblia dice lo que yo acabo de decir? Que la vida religiosa es un arma de doble filo porque te hace creer que vos tenés tu propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Vos conocés a Cristo por necesidad. Cuando vos te das cuenta que no tenés nada que darle, vos no venís ante Dios y le decís, acá te traigo mi propia justicia, acá te traigo mi vida religiosa, mis años, acá te traigo el andar por el buen camino, el portarme bien. En Filipenses 3 tenemos un religioso, Pablo. En Mateo 19 tenemos un pueblo de Jerusalén, un joven rico, ocupado en las cosas cotidianas de la vida. Y tanto al uno como al otro, Jesús le dijo, deja tus propias obras de justicia, deja esas cosas que te mantienen ocupado. Dejemos de distraernos, concentrémonos solo en Cristo. Dejemos la religión humana, dejemos los afanes y las ocupaciones de la vida. No importa si no te puedes comprar el auto. Yo no tengo auto. No importa si tenés que viajar en colectivo. No importa si no te alcanza el tiempo del día para hacer todo lo que tenés que hacer. No importa si tenés que clavar menos maderitas o asentar menos ladrillos. No importa si tenés menos ingresos de los que te gustaría tener. No importa si no te puedes comprar el celular que querías, o si no puedes estar todo el tiempo mirando las redes sociales, o las series de Netflix, o las películas o la televisión, o estar sentado en el sofá, o leyendo un libro, lo que sea que quieras hacer. ¿Cuánto vale Cristo para vos? Si yo te pongo un celular y una Biblia y te dejo solo, y me voy, y te dejo una hora solo, cuando yo vuelva, en esa hora que estuviste solo y no había nadie, ¿qué precio tuvo Cristo y qué precio tuvo el celular? ¿Qué precio tuvo Cristo y qué precio tuvo el celular?